Bienvenidos una vez más a su programa favorito XEPNR. En esta ocasión hablaremos de distintos temas relevantes, siendo hoy 30 de noviembre de 1934. El señor Lázaro Cárdenas ha subido a la presidencia después de una larga campaña política. Espero que la presidencia del presidente Cárdenas nos ayude a salir del ciclo de las presidencias interinas que han plagado durante los últimos 6 años. En efecto, ya nos merecíamos un buen presidente, sobre todo por las propuestas de Cárdenas que sin duda se ven muy atractivas y seguro le ayudarán a cumplir su sexenio. El presidente Cárdenas decretó la expropiación del petróleo. Según el artículo 1, se declaran expropiados por causa de utilidad pública la maquinaria, oleoductos, refinerías y todos los demás inmuebles pertenecientes a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y las demás compañías productoras de petróleo en México. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ayer inició una huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México, ya que no se había llegado a un arreglo definitivo por el conflicto. El Sindicato de Trabajadores presentó a las empresas sus últimas proposiciones ayer por la noche, pero no fueron aceptadas. La bandera rojinegra puesta en las oficinas de las campañas fue izada. Mexicanos, ¿tienen idea de sus salarios? ¿Sabían que tienen derecho a saberlo? Pues en la última edición del periódico se revelan los detalles más jugosos. Mensajeros ganando 105 pesos mensuales, mientras jardineros ganan 4.8 pesos diarios. ¿Es justo? Discutan y díganos qué piensan al respecto de esto. Sin duda, una gran recopilación de algunas de las acciones que Cárdenas hizo durante su gobierno y que cambiaron a México. Así es, Sara. ¿Y por qué no hablar un poco sobre su periodo presidencial? El michoacano nació en 1895. Fue hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante quien murió en 1911. Lázaro a sus 15 años tuvo que hacerse cargo de su numerosa familia. Y con la revolución encima, en 1913, Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. Claro, y 2 años después conoció a Plutarco Elías Calles en Sonora, donde simpatizaron de inmediato. Y fue allí en Sonora donde combatieron a Pancho Villa, ¿no? Así es, y no solo a Villa, también combatió a los yaquis. Oye, hizo muchas cosas, ¿no? Demasiadas, pero hablemos de su sexenio, ¿no? ¿Qué hizo Cárdenas al entrar al poder? ¿Querrás decir qué hizo para llegar al poder y cómo llegó? Ya que antes de ser presidente de la República fue gobernador de Michoacán en 1928.
Es verdad, ahí fue donde impulsó la reforma agraria y repartió las tierras. Creo que fue el único que en 4 años hizo lo que otros presidentes no pudieron en 10 años. En otras palabras, acabó con el latifundismo. Sí, las tierras se estaban desaprovechando. Oye, y hablando de las cosas que hizo, Cárdenas se convirtió en presidente del partido fundador de esta estación de radio, el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, que hoy en día lo conocemos como las ratas izquierdistas, digo como el PRI. Pero Cárdenas se tardó como un año en sacar a Calles y a los callistas. No se conformó con ser un presidente más que el maximato. ¿En qué año fue? En el 36, ¿no? Sí, Cárdenas lo exilió a Estados Unidos. Fue en ese momento cuando comenzó a trabajar en su vasto programa social, estableciendo el ejido colectivo como principal forma de tenencia en el campo. De hecho, la reforma agraria fue un enorme éxito en la política cardenista, aunque no tanto en términos económicos, a mi parecer. Pero el cardenismo también se abre a planos internacionales, porque mientras esto estaba pasando aquí en México, en España tenían la guerra civil, y el cardenismo se promulgó a favor de la República Española, admitiendo a miles y miles de refugiados en la guerra civil del 36, favoreciendo culturalmente a México, ya que muchos de los refugiados eran intelectuales destacados. ¿Y qué pasó con su partido electoral? De hecho, en 1938 su Partido Nacional Revolucionario se convirtió en el PNR, que tiempo después se convirtió en el PRI, que continúa siendo ese mismo nombre a la actualidad. Y mientras Cárdenas gobernaba sus últimos años aquí en México, en el resto del mundo comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Desde la expropiación petrolera en el 38, el Reino Unido rompió relaciones con México y Estados Unidos mantenía una barrera comercial con México. Y México se mantuvo neutral durante ese periodo, pero tuvo que cambiar al afectarle política, geográfica y económicamente. A fin de cuentas somos vecinos de Estados Unidos, y México ve la necesidad de los países aliados por el petróleo para la guerra, y así logra recuperarse económicamente. Claro, y ya a finales de los 40, Cárdenas finalizó su sexenio apuntando en su cuaderno de memoria: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa, sin salir del PRI obviamente, y se convirtió en una figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. Falleció a los 75 años, muy joven, ¿no crees? Bueno, para haber vivido en sus tiempos, creo que aprovechó muy bien su tiempo de vida. Pero bueno, gracias a él fue posible realizar esta transmisión el día de hoy. ¿No es así, Ara? Claro, sin duda nos dio mucho de lo que hablar en estos minutos y les recordamos que pueden sintonizarnos mañana a las 9 de la noche, hora nacional. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión y que sigan pasando una excelente tarde. Nosotros fuimos XEPNR. Hasta la próxima.